Bueno, pues nos encontramos con el doctor Joaquín Manuel González Cabrera de la Universidad UNIR. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, encantado de saludarte. Pues Javier, la respuesta taxativa y que yo diría a esto que preguntas es sí, por supuesto, sin ningún tipo de duda. Sobre todo, especialmente en la población adulta. Saber que tenemos un problema de juego patológico tradicional, de lo que podemos decir las máquinas tragaperras, los bingos, cada vez más otros sectores como las apuestas deportivas, etcétera, sabemos que los distintos estudios poner una horquilla aproximada de prevalencia del problema del 1%. Es decir, uno de cada 100 personas pueden llegar a presentar problemas en distintos momentos de su vida sobre juego patológico. Y por desgracia, los datos que tenemos ahora mismo en población menor de edad, que ni siquiera debería jugar, rozan el 0,9, están por debajo del 1%, pero son problemas o datos que nos llevan a pensar que evidentemente tenemos un problema y que evidentemente si no se toman medidas puede llegar a ser un problema como otros tantos de salud pública, un problema global que afecte de manera muy contundente a una parte de la juventud y a una parte también de las personas adultas, evidentemente. Sí, la nomofobia es un término que no lleva con nosotros mucho tiempo. Se empezó a acuñar de una manera más divulgativa en el año 2010 aproximadamente en Inglaterra y ha recibido atención más o menos académica a partir del 2013. Y muchas personas, y de ahí prevengo, lo han confundido a veces con una adicción a Internet, pero la nomofobia no es exactamente eso. La nomofobia viene del término inglés no mobile fobia y es justamente un problema relacionado mucho más con un problema de ansiedad, de angustia que las personas pueden llegar a tener cuando se produce una separación, especialmente con el teléfono móvil o con aquellos elementos que permiten la conexión entre la personalidad offline y la personalidad online de las personas. Nosotros lo definimos en 2017 como ese temor a ser incapaz de comunicarse a través del teléfono móvil. Y es, como lo ubicamos en su momento tentativamente, un posible trastorno de ansiedad asociado a los problemas de esta nuestra nueva sociedad contemporánea y digital que produce ansiedad, nerviosismo, malestar, angustia cuando se pierde el contacto con el teléfono móvil. Y digo contacto en todos los sentidos y manifestaciones. No tenerlo porque se olvida, no tener cobertura, que es uno de los problemas que los adolescentes acusan cuando tienen problemas nomofóbicos y van al pueblo con los papás y no tienen allí cobertura por lo que sé, tienen que ir al penacho de un monte a buscarla. Eso es una característica de la nomofobia. No tener saldo, no tener batería en un momento puntual, etcétera, ¿no? De alguna manera, el instrumento, este cacharro, se ha convertido de alguna manera en la unión entre nuestra realidad offline y la realidad online. Y eso justamente cuando algunas personas están demasiado o usan demasiado y de manera disfuncional el teléfono móvil, podría llegar a tener problemas relacionados con la ansiedad, que es lo que la nomofobia intenta medir como tal. Creo, Javier, que esa pregunta es intrincada. La respuesta, no veo una línea recta clara entre una y otra. Lo que sí es verdad es que toda la industria del juego es una industria que tiene un enorme conocimiento sobre los procesos psicológicos básicos y sobre cómo son los procesos de recompensa. Trabajan muy bien con ellos, son grandes ingenieros o grandes, sí, utilizan la ingeniería psicológica, podríamos decir, no siempre para un bien, yo creo, positivo, ¿no?, para los jóvenes. Y podríamos decir que, sin duda ninguna, están explotando todos aquellos procesos que tienen que ver con los teléfonos móviles y estos elementos en donde hoy en día puedes llevar un casino en la palma de la mano y evidentemente hay una percepción clara sobre cómo los adolescentes están utilizando de forma masiva, cada vez más frecuente, los teléfonos móviles, penetran cada vez en edades más tempranas, su prevalencia de uso es cada vez mayor y se dan una serie de circunstancias que hacen pensar que evidentemente el utilizar esta herramienta y no ser capaz de separarte de ella va a jugar a favor de cualquier elemento comercial. Ya insisto, eso es una opinión particular ad hoc, no hemos podido, sí que tenemos datos y evidencias sobre
como el uso problemático de Internet está asociado con los problemas de gambling online, o como, por ejemplo, también los problemas de trastorno de juego por Internet, que son los temas de los videojuegos, están asociados por distintos motivos a los problemas de gambling online. Pero no hemos puesto todavía la maquinaria en marcha para la nomofobia, pero es una idea especulativa muy interesante y bastante posible también, claro que sí. Pues de alguna manera la ciberpsicología nosotros la planteamos, es decir, este es un término que lleva acuñado cierto tiempo, que se utiliza en ámbitos sobre todo de la ergonomía y de la ergonomía cognitiva. Nosotros hemos utilizado una pequeña sección de ese término para entender que el Internet ha traído una cierta metamorfosis a muchos problemas psicosociales tradicionales que estudiamos en el equipo de investigación, como son el acoso escolar, los problemas relacionados con la pareja, o mismamente el juego patológico, que es el tema de interés de esta agradable velada, pero que los ha mutado a una realidad no necesariamente distinta, pero muy complementaria. Internet lo ha conseguido mutar. De hecho, del acoso, gracias a los medios de las TIC, se puede hablar de ciberacoso. Aquellos problemas relacionados con la pareja y el abuso de pareja ahora tiene una manifestación que se denomina ciberdating. Las apuestas online, juego patológico, ahora es juego patológico también online. Y esa conexión, ese desarrollo e interacción de la tecnología con el ser humano es justamente lo que estudia la ciberpsicología de una manera general. Nosotros concretamente lo hemos aplicado a un pool de riesgos que denominamos riesgos de Internet, en los que sobre todo trabajamos dos grandes hitos: los riesgos relacionales, que tienen que ver con la interacción de las personas, que son justamente ese ciberacoso, cada vez más prevalente y pernicioso para nuestros chavales; el sexting, ese conjunto de envío de mensajes, normalmente con contenido de algún tipo sexualizante y que pone en riesgo a los menores; el tema del grooming, por desgracia, el tema del embaucamiento de los mayores de edad, los menores de edad, ha existido. El pederasta ha existido como figura, por desgracia, desde que el tiempo es mundo, y gracias a Internet ha encontrado pues un nuevo paradigma y una nueva forma de acercarse y hacer el mal para los menores, y lo estudiamos como online grooming. Y luego todavía hay una serie de problemas que son los que nos unen hoy más en esta sesión, que son todos los temas del uso problemático de Internet, la nomofobia, los problemas asociados a los videojuegos y los problemas de apuestas. Y ese pool de 4 son los que llamamos riesgos disfuncionales por el inadecuado uso que las personas hacemos a veces de la tecnología y que nos pueden llevar, no hay ninguna línea de causalidad. Si los usamos mal, pueden llevarnos a, evidentemente, tener problemas de distintos órdenes sociales, clínicos, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo ese es el paradigma general, pero nos podemos decir que la ciberpsicología alude a la investigación y el desarrollo de la integración de la tecnología y la interacción digital en el desarrollo de la persona. Eso sería una definición grande que nosotros acoplamos a todo lo dicho anteriormente, Javier. Pues eso es una pregunta que me hace muy feliz, la verdad, que me la digas, porque el programa Safety Net es un programa de prevención primario que surge como respuesta a la realidad que hemos visto a lo largo de estos 3 4 últimos años, justamente de todos estos riesgos que acabamos de comentar, y que de alguna manera nuestra aportación educativa, pedagógica, social, destinada a la prevención de este conjunto de riesgos que hemos hablado hace escasos minutos. El programa Safety.net es una experiencia que ahora mismo está en pilotaje en 5 centros de 7 comunidades autónomas perdón, 5 centros de 3 comunidades autónomas. Posteriormente se llevará a cabo en 16 centros de 7 comunidades autónomas, y en el que justamente a lo largo de un programa de 12 sesiones estamos intentando generar un programa que prevenga de forma global múltiples riesgos, especialmente relacionados con este bloque de riesgos relacionales y riesgos disfuncionales. Es una apuesta por hacer un programa integrador, holístico, que hasta la fecha no existe. Existen programas, y muy buenos, centrados temáticamente en algún problema. Por ejemplo, el gambling y las apuestas se ha tratado muy bien por el profesor Mariano Choli, por poner alguna evidencia en este campo. Hay programas solventes, pero programas que en muchas sesiones tratan solo un problema. Nosotros hemos intentado subirnos en el carro de un conjunto de intervenciones que, con un mínimo impacto, una sesión, intentamos conseguir la máxima eficacia posible a través de un marco teórico sólido que intentamos que podamos ponerlo empíricamente en marcha,
para, a través de unas 12 sesiones, ser capaces de proveer recursos a los chicos y a las chicas que lo reciben para que estos problemas les ocurran en la menor medida posible. Si podemos, que no les ocurran, y si les ocurren, que les ocurran con la menor gravedad. Y como digo, la característica de este programa, a diferencia de otros, es justamente que intenta prevenir 8 riesgos, que son los comentados con anterioridad. Pues esta pregunta, Javier, es súper interesante y es muy intrincada, porque realmente desde los avances, sobre todo de los manuales diagnósticos, porque para diagnosticar evidentemente que una persona tiene un problema patológico de juego o un problema no patológico de juego, este tipo de terminología están asociadas a los manuales diagnósticos, ya sean los manuales de la Sociedad Americana de Psiquiatría o los manuales de la Organización Mundial de la Salud. Cualquiera de ellos, que se traducen en los famosos DSM o I5 desde hace unos años atrás, o la CIE-11, que es la última y más reciente, vienen a explicarnos cuáles son los elementos sobre los que los clínicos tenemos que focalizar para determinar no solamente si se dan o no ciertos criterios, y además con qué duración y con qué perniciosidad se dan. Cuando se juntan distintos criterios en distintos tiempos y con distinta gravedad, podemos llegar a hablar o no de que un problema se da, en este caso el juego. El problema es que el juego patológico, desde el que el manual del DSM-5 que salió en 2013, no hacía ninguna manifestación ni alusión al desarrollo del problema del juego patológico online. En inglés existía el concepto de gambling disorder, en español es el término de juego patológico, que me parece que es una traducción todavía en castellano mejorable, pero no hacía ninguna referencia. El CIE-11, que surge en el 2018, sí que ya evidentemente 5 años después hace una primera aproximación a lo que es el juego. Él lo denomina como un gambling disorder con preferencia online, y ya hace una subdescripción del campo 6C50, si mal no recuerdo, en donde manifiesta que ya hay una tendencia exactamente a que el juego se produzca de forma patológica online, con lo cual estamos ahora mismo en un momento muy incipiente todavía del juego. Lo que sí tenemos, y además esto creo que mejor podría surgir en otro momento de la entrevista, una literatura que cada vez nos describe más que el juego patológico online parece ser más pernicioso y sea más adictivo. Por lo tanto, podríamos llegar a concluir, como muchos autores, que justamente los jugadores patológicos online, eminentemente online, podrían llegar a tener mayores problemas que los jugadores patológicos tradicionales, siendo ambos jugadores problemáticos, jugadores patológicos, y por tanto teniendo un problema clínico severo, muy disfuncional y disruptivo con la vida en todos sus órdenes, ¿no? Y esto es algo muy serio. Lo que pasa también, Javier, que hay que hacer notar que no existe una fácil separación entre el juego patológico tradicional, el que se puede producir en una casa de apuesta en un bingo, y su manifestación online. En muchas ocasiones esto al final se está convirtiendo en una unión indisoluble, en donde, dependiendo del momento, el contexto, el lugar y la forma, se produce más prevalentemente uno que otro. Distinto es, si me permite, Javier, que lo que nosotros desde el equipo hemos trabajado es que a nosotros nos interesa la adolescencia, y por tanto, al trabajar siempre con menores de edad, o bueno, raramente alguien que haya podido cumplir en segundo bachillerato o formación profesional de grado superior los 18, casi siempre el 98% de nuestras muestras es menor de edad. Y en las menores de edad no deberían, aunque sabemos que lo hacen, no deberían nunca jamás entrar en un local en donde vayan a jugar, a apostar, en ningún sitio, ni bingo, ni máquinas tragaperras, ni casas de apuestas deportivas, ni nada. Sabemos que eso pasa y ocurre. Y nuestro enfoque siempre ha sido online, porque entendemos que estos elementos generan una falsa frontera que hace más fácil para un adolescente, para un menor de edad, poder jugar frente a un adulto que puede tener todas las posibilidades legales y manifiestas, ¿no? Por eso en la adolescencia nosotros nos hemos centrado más en el gambling online. Además porque, como decía desde el principio, es un problema que la literatura empieza a decirnos que es más grave y más pernicioso en la versión online que en la versión tradicional. Efectivamente, ¿no? Tu pregunta lleva ya en sí misma la respuesta, y además
una pregunta sabia con una respuesta ya implícita. Y a mí muchas veces me gusta comentarle a mis alumnos una frase que la veo mucho, muy axiomática, que es que el mejor predictor de una conducta futura es una conducta pasada. Y si por desgracia el juego empieza pronto, sabemos que es un predictor de problemas patológicos en el futuro. A lo mejor no tenemos jugadores patológicos en una edad que, insisto, es una cosa tremenda hablar de jugadores patológicos en la adolescencia, por lo dantesco que eso supone, pero sabemos que si no lo son, sencillamente ese acercamiento los hace más permeables a posteriores experiencias de juego y por tanto tienen más probabilidad, no hablamos de causalidad, hablamos de probabilidad de tener problemas de juego en el futuro, sin duda ninguna, sin duda. Sí, concretamente, sí, ciertamente me he podido quizás mejor adelantar alguna idea. Desde el equipo nosotros hace poco en la revista Journal Clinical of Medicine publicábamos una herramienta que intentábamos que sea una herramienta diagnóstica de un problema que, como decía, pues surge nuevo y del que no teníamos todavía ninguna forma clara de medir el juego patológico online. Sí que hay buenas herramientas, algunos profesionales, varios de ellos que en España trabajan mucho y muy bien todo esto, como el profesor Rial en Galicia o el profesor Mariano Chori que he citado antes en Valencia, utilizan siempre herramientas muy contrastadas y muy solventes en el juego tradicional, ¿no? Pero claro, el juego tradicional no es exactamente igual que el juego online y marca algunas diferencias y queríamos nosotros captarla, evidentemente, teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar con anterioridad. Esa descripción de los manuales del DSM, de la CIE 11 y también las aportaciones teóricas de muchos autores que están ahora mismo pues marcando una tendencia conceptual, como sobre todo Mark Griffin, que es una autoridad internacional en todo esto, y queríamos compilarlo todo y hacer una primera aproximación a lo que considerábamos que era el online gambling disorder, el problema clínico, y concretamente nosotros lo hicimos en adolescentes, por lo que acabo de exponer, teniendo un resultado totalmente dantesco, porque como decía antes y recuerdo a los oyentes, prácticamente podríamos decir que un 1%, algo menos de un 1% de los chavales que decían que habían jugado en algún momento en los últimos 12 meses, presentaban un problema clínico relacionado con esto. Y es casi un 7%, insisto, tenían algún tipo de problemática asociada a ello. Y esto es muy dantesco porque casi el 33% de toda la muestra global, que fue una muestra amplia, si mal no recuerdo algo más de 2.000 alumnos, casi algo más de 800, habían jugado en algún momento en los últimos 12 meses. Eso nos hace tener una prevalencia de juego esporádico, casual, de casi el 33%. Y eso son los datos más actuales que tenemos y datos que nos tienen que hacer llevarnos las manos a la cabeza y ponernos los pelos como escarpias, porque es una realidad tremenda. Pues eso es una buena pregunta, ciertamente. Yo creo que hay connotaciones educativas y sociales que de alguna manera median este tipo de problemas, aunque las cosas se están cambiando. Es decir, lo mismo que también los programas de videojuegos siempre se han asociado eminentemente a una muestra masculina, y sigue siéndolo en gran medida, las chicas vienen pisando fuerte, por desgracia, en este tipo de problemáticas. Supongo que estarán asociados muchos elementos de carácter sociológico, culturales. En este contexto actual del juego online, creo que hay una variable muy importante que media en todo ello, que son las casas de apuestas deportivas y las apuestas online. El factor deportivo para muchos adolescentes está siendo uno de los mecanismos de entrada a todas estas problemáticas online. Y evidentemente muchos de las actividades deportivas, lo que tiene que ver con la liga de fútbol, etcétera, pues suele ser un elemento que gana más adeptos en los chicos que en las chicas. Y esa comunión y esa venta que las casas de apuestas nos han hecho de que las casas son sitios sociales, agradables, en donde uno puede beber, comer, tener un ambiente íntimo, etcétera, pues eminentemente cualquiera que haya pasado por ahí con cierta frecuencia y los haya visto en acción, pues sabrá que es casi mayoritario, por no decir única vez, el que están chicos, hombres,
dentro de los mismos, ¿no? Y probablemente estén asociados al tipo de juego. Sabemos que a veces, dependiendo del tipo de juego también, como el bingo, puede haber más prevalencia de mujeres, el bingo online, o en otros juegos como el póker, pues va a ser más predominantemente masculino. Pero bueno, también depende un poco de muestras y de estudios. El juego es una de las cosas, Javier, que codepende muchísimo de los factores culturales y es difícil comparar, por ejemplo, estudios de Inglaterra con España, con Francia, por las particularidades y la idiosincrasia de cada una de las culturas también asociadas al juego. Y por tanto, bueno, esto que digo es una tendencia, una parte de opinión personal, porque, bueno, la causa de por qué yo creo que todavía está un poco en discusión, aunque de facto sea así, como tú bien dices. Creo que las casas de apuestas conocen muy bien cómo funciona la psicología asociada a muchos aspectos. Ellos juegan y saben perfectamente, por ejemplo, el famoso sesgo de ilusión de control o sesgo del experto, ¿no? Que es esa tendencia de las personas a creer que pueden controlar o al menos pueden influir los resultados sobre los que en realidad no tienen ninguna influencia, ¿no? Sabemos o tenemos una idea clara de que saber mucho de un deporte determinado poco tiene que ver con ganar la apuesta deportiva. Y esto, las peñas quinielísticas de fútbol lo tienen claro, ¿no? Se juntan grandes sabios del fútbol, pero no aciertan nunca, ¿no? Apenas nos aciertan quinielas. Y esto es por ello, por un sesgo perceptivo que tenemos. Y este sesgo lo explotan en gran medida las casas de apuestas para poner en el foco en el que los chavales pueden ganar. Y eso de que pueden ganar y que pueden llegar a serlo se ve consumando muchas veces la publicidad de ser el primero en conseguir tu premio, tú sí puedes lograrlo. Son ese tipo de mensajes que intentan hacer que los chavales se sientan especiales, que consigan hacerlos sentir ganadores, manipulando su estado de ánimo, sabiendo que la distorsión perceptiva asociada al juego está ahí y es palpable y conocida, ¿no? Luego también ellos le juegan mucho con el concepto de gratis, ¿no? Sabemos que las distintas instituciones, que nuestro gobierno tímidamente había intentado regular especialmente todo lo que tenía que ver con los bonos que permitían caer en la lógica inicial de que tenías un saldo gratuito para iniciarte en el juego. Sabíamos que las casas de apuestas tienen la idea de que si tú, con lo difícil de romper la barrera de iniciarse en el juego, una vez iniciado en el juego y también manipulando las contingencias en las que tú vas a recibir un premio, al principio se refuerza más, uno es capaz de ganar más para que eso evidentemente sea un elemento motivante que al final refuerce tu conducta y te permita imprimar no solamente conductualmente, sino nuestro cerebro está preparado para segregar distintas sustancias para decirnos, pues ese aspecto nos gusta, ese aspecto es novedoso, ese aspecto nos interesa, ¿no? Y por tanto lo hace a la gente cuando juega sentirse bien durante ese proceso, y eso lo saben ellos. Y además lo hacen de una manera maquiavélica, porque se sabe claramente que la banca siempre gana. Y esos mensajes los manipulan muchísimo con todo ello. Las cajas de botín, y a nosotros nos gusta mucho cuando hacemos charlas dirigidas a papás y a mamás, el tema las cajas de botín no son un elemento de cosmético en un videojuego. Todo lo contrario, es una apuesta encubierta dentro de un videojuego. ¿Qué se denomina apuesta? Pues aquello que tú depositas un dinero para que tengas una probabilidad de conseguir algo. Eso es una apuesta. Esa es la definición más amplia de apuesta. Hay muchos juegos como el FIFA, como el Overwatch, como tantos juegos que se pueden hoy citar. La mayoría, de hecho, ya hoy en día incorporan cajas de botín o loot boxes en inglés, que son justamente que la persona tiene que invertir dinero real en comprar una moneda de juego que le permita ponerse a comprar cofres, sobres o la forma visual que se quiera. Y cuando uno invierte en un cofre, invierte en la probabilidad de que le toque el objeto que quiere. Y eso es, señoras y señoras, una apuesta. Por eso se está viendo cada vez más la relación entre los problemas de videojuegos y los problemas de apuestas. Porque ¿cuál es el canal de comunicación? Las cajas de botín. ¿Qué hacen las cajas de botín? Sencillamente hacer más permeable a los chicos y a las chicas a las apuestas. ¿Por qué principio? Por el principio de normalización. Si uno está habituado y lo ve normal, yo juego un videojuego y eso es lógico y no me importa invertir dinero
en conseguir esto, pues se normaliza. Y los papás y las mamás tienen las defensas bajas porque ellos no tienen la idea de que un videojuego puede llegar a tener esto. Y por tanto, al final, se junta un mecanismo que refuerza, en menores de edad sobre todo, la ocurrencia del juego de apuestas posterior. Pues como tú bien has dicho y lo has explicado de nuevo en tu casi que hay una respuesta implícita en esa pregunta bien formulada, y es que al final todo este tipo de estrategias todo depende de cómo se usen, ¿no? Y las estrategias en sí no suelen ser neutras, depende del fin con el que se usen, pueden llegar a tener un marcado cariz pedagógico y educativo o un marcado cariz mercantil y desafortunado cuando no pernicioso o malévolo, ¿no? Como pueden tener las casas de apuestas. Por supuesto, yo pienso, y además lo he dicho en muchos foros, que un padre y una madre con un bingo pueden llegar a enseñar a un chico o a una chica eso de lo que acabamos de comentar antes del sesgo de ilusión de control. De hacerles creer y hacerles ver que el juego tiene distorsiones perceptivas, ¿no? Como los temas de la probabilidad. Es decir, si alguien, todos sabemos que la idea de si han salido negras, negras y negras, mucha gente diría que lo más probable es que salga una roja, porque ya han salido tres negras. Ese tipo de distorsiones perceptivas que tenemos asociadas a las matemáticas y a la probabilidad juegan perfectamente en las casas de apuestas con todo ello. Y eso se puede enseñar. Se puede enseñar a controlar, se puede enseñar a gestionar un uso adecuado de todo ello, y también se puede, evidentemente, por parte de las empresas, a intentar desensibilizar y normalizar este tipo de cosas que mucha gente o muchos menores podrían llegar a decir, no, el bingo es cosa de adultos, ¿no? Y el bingo no, el bingo no podemos jugar porque mi madre me ha dicho que está prohibido. Mientras que ese tipo de estrategias pues reducen las barreras psicológicas que inhiben a veces ciertas conductas por el propio proceso de condicionamiento que los padres y las autoridades dicen, ¿no? Yo no voy a demonizarlo al sector del juego, ni voy a demonizar a los empresarios, porque evidentemente aquí hablamos de personas, no de un colectivo como tal, y eso hay que diferenciarlo mucho. Pero en general se juega con una doble moral, como se jugó con el tabaco durante mucho tiempo, y se sabe que si se influencian las generaciones futuras, que son los jóvenes de hoy, y lo hacemos más permeables, vamos a tener consumidores de aquí a mañana. Y muchos, empresarios o en general el sector del juego se nutre de esta idea y se sabe de ella, y en distintos momentos articulan con poca ética, a mi juicio y a mi parecer, acciones que van encaminadas a esto, a que el juego se vea como una actividad como se está consiguiendo ver. El juego, sobre todo el juego online, las apuestas deportivas se están viendo como una actividad social, como una actividad que se publicita en los medios de comunicación, en eventos deportivos, que tiende a tener un cariz social y un cariz positivo, ¿no? Que grandes personajes, por desgracia, personajes de la televisión, que tú bien conoces como profesional de la misma, se han servido como imagen a proyectar y a vender productos de apuestas online, ¿no? Y todo eso evidentemente contribuye a intentar generar una buena imagen del juego, sabiendo lo pernicioso y lo peligroso que es, ¿no? Sin ninguna duda, es que lo están haciendo, lo están intentando, lo saben también. Y evidentemente eso es por lo que desde hace unos años a esta parte las administraciones públicas han puesto el grito en el cielo y han salido normativas y se han parado licencias en la mayoría de las comunidades autónomas que yo conozco, bueno, que yo he podido tener acceso a datos, y es esa paralización de cualquier casa de apuestas. De una parte, segundo, controlar la distancia de que haya un centro escolar, aunque eso es una salvaguarda menor, porque por mucho que uno lo aleje, está relativamente cerca si ponemos 500 metros o 600 metros. Eso es un hándicap menor. Pero el hecho de que haya que regular eso implica una política activa por parte de esos tipos de negocios para situarse cerca de la órbita de los adolescentes y de los menores. De otra parte, no tiene ningún sentido, ¿no? Aquí el problema es que falta regulación y que falta compromiso político con todas estas cuestiones, por lo mismo que ha pasado con otras industrias, ¿no? No sé si es el lobby del juego, no sé si es el tema del retorno de impuestos, no sé cuál es exactamente la cuestión política que hace que nuestras autoridades no sean capaces de tomar más cartas en el asunto. Algunas comunidades, recientemente Valencia,
ha prohibido las casas deportivas y las casas de apuestas deportivas, en general, las casas de apuestas en particular, a 850 metros, creo recordar. Pero bueno, es que eso sigue siendo un mal menor, porque lo importante es que este tipo de sitios estuvieran por lo menos, en las periferias en donde están los casinos, etcétera, ¿no? Donde sea de absoluto y difícil acceso para un menor que no tiene vehículo propio poder llegar a entrar en un sitio como este. En lo que el ministro Garzón ha regulado es radio y televisión, pero no ha regulado los anuncios, por ejemplo, de YouTube, que además YouTube y otras redes sociales y otros Twitter y tantas cuantas, Instagram, etcétera, son las redes sociales de uso de los jóvenes, con lo cual ellos siguen recibiendo publicidad en aquellas plataformas en las que utilizan más frecuentemente, porque bueno, a veces un joven la televisión, la radio, pues no tengo el dato, pero probablemente sea muy poco utilizada la radio hoy por el público joven, y la televisión, pues bueno, depende en esos partidos, pues sí que evidentemente hay grandes eh, masas de público, pero no está fiscalizada ni regulado los anuncios de YouTube, por ejemplo, y eso hace que sea una ventana todavía que no está bien regulada y por tanto sigue siendo una lista que va en contra de todo lo que estamos tú y yo hablando en estos momentos. Pues sí, porque YouTube además cuentan con numerosos supuestos tipster que además anuncian su canal de Telegram, y bueno, pues todo este subterfugio de situaciones y de canales en los cuales cualquiera puede caer, ya no solamente un joven o una persona que no sea adicta al juego, sino que en un momento dado pues caigas en esas redes pues, por diferentes situaciones, como el confinamiento. ¿Por qué Por no? ejemplo. Sí, sí. No, no, es así. Nadie está libre de... Nadie debería decir de esto a mí nunca me pasará, porque al final es un problema que bueno, tiene raíces muy complejas y aristas muy intrincadas, y es un problema que no del que nadie está exento, ¿vale? Así que sí. Pues bueno, como bien decíamos, Javier, pues los problemas con el juego pueden aparecer en todos los estratos de la población. De hecho, eso lo sabemos, ¿no? La Dirección General de Ordenación de Juegos hace poco recordaba que nos venía a contar cómo era el perfil de los usuarios en España, porque esto depende mucho, como hemos dicho, de la realidad nacional. Y ese perfil también reúne algunas de las características que hemos comentado antes. Es fundamentalmente un varón, lo practica de forma todavía individual, o eso es lo que nos dicen las estadísticas, aunque va en reducción hacia un perfil cada vez más gregario, pero cuando es patológico es más individual que cuando es todavía de alguna manera una conducta de riesgo que tiene un perfil más colectivo con amigos o con iguales, ¿no? Dice también la Dirección General de Ordenación del Juego que suele ser pues, ese valor individual que suele tener unos ingresos entre 600 y 1.500 euros, con lo cual estamos situándolo pues, en trabajos pues, o desde precarios hasta de un nivel medio. Y la franja de edad es en este caso muy importante. Si bien la edad de inicio nos dicen las estadísticas, cuando hacen estadísticas oficiales, evidentemente, y preguntan a edades oficiales, dicen que empieza a partir de los 19 años, ¿no? Siendo las máquinas de juego, las tragaperras, el primer elemento de enganche o más frecuente en este tema. Pero las horquillas de 25 a 34 y de 55 a 64 son las que más personas con problemas patológicos encontramos. Por lo tanto, pues tenemos un perfil muy amplio y además ellos mismos saben en la mayoría de los casos que tienen un problema y que son conscientes de su situación, básicamente porque el juego, como todos los problemas, va desencadenando una serie de circunstancias que se hacen incompatibles con la vida. Y uno empieza a perder y a tener problemas en el trabajo, problemas con la familia, a problemas económicos, que al final todo eso se va acrecentando a despidos, divorcios, préstamos impagados, etcétera, hasta hoy llega un momento en el que evidentemente hay una explosión, que es cuando muchas veces pues los jugadores no desbordados por la situación piden ayuda y llegan a un proceso de rehabilitación y de abordaje clínico cuando la situación es ya explosiva, pero para ello los únicos que han ganado algo han sido aquellos que han tenido los juegos de azar
para estas personas. Son los únicos que han ganado algo. Muchos de ellos, vamos a ver, aquí todo depende un poco de los subterfugios que cada adolescente haga. Ellos son conscientes, al menos en los trabajos cualitativos que nosotros hemos llevado a cabo, que son conscientes de que están jugando y de que no deberían hacerlo. También, evidentemente, esconden la realidad que están haciendo a los padres, porque saben que, evidentemente, les sancionarían. Y muchas de estas cuestiones se hacen de alguna manera, con una falta de actividad y de control parental. Porque por muchos motivos, o bueno, sean porque consideran que sus hijos no están haciendo nada, porque tengan una distorsión sobre ellos y sobre los buenos que son, con lo cual muchas veces pues los padres no tienen una especial resistencia a dejar una tarjeta, o muchos chicos y chicas tienen también una tarjeta propia, una tarjeta de prepago, una tarjeta que les permite acceder, o sencillamente compran un bono que te permite adquirir directamente en moneda virtual o etcétera, ¿no? Que eso también no es necesario en algunas ocasiones tener una tarjeta física, pero juegan con estas situaciones, ¿no? Inclusive, sobre todo aquellos adolescentes, que yo creo que esto es muy pernicioso, tienen una tarjeta física a su disposición, aunque sea de débito asociada a una cuenta sin espaciar saldo que los padres puedan gestionar con ellos, o una tarjeta de prepago, los convierte evidentemente en chicos más vulnerables, ¿no? Pero hay mucha cantidad de, vamos a decir, mentiras asociadas a las intenciones con las que los padres dejan las tarjetas, y por eso ese tipo de conductas se producen, ¿no? Pues de alguna manera también lo había comentado con anterioridad, y es que esas primeras experiencias con el juego, sobre todo cuando las casas de apuestas online dan esos bonos de inicio que de alguna manera marcan un saldo positivo inicial para que las personas no requieran de tener dinero en muchas ocasiones, también manipulan las experiencias manipulan el azar. ¿Para qué? Para que justamente esas primeras experiencias ganen. Se sabe que ganar genera un subidón, ¿no?, de dopamina, y un subidón de ciertos neurotransmisores que nos hacen sentir satisfacción y decir, oh, he ganado, qué bueno soy, ¿no? Y además, mira que decían que aquí yo no iba a ganar, yo soy un tipo con suerte, ¿no? Y ese tipo de elementos están diseñados para atrapar. Y además, cuando ya empezamos a utilizar filtros y procesos normales, porque todos estos procesos de recompensa tienen que dar siempre, en alguna medida, un premio, pero lo hacen con los llamados refuerzos intermitentes. Y los refuerzos intermitentes, los premios en donde tú no puedes calcular cuándo lo vas a recibir, se sabe desde hace muchísimo tiempo, la psicología básica, la psicología conductual, ha puesto ya de manifiesto cómo de adictivo puede llegar a ser ciertas conductas cuando el reforzamiento es intermitente. Y eso justamente es lo que hacen las casas de apuestas. Por lo tanto, juegan con ese azar, generando una falta de expectativa y reforzando intermitentemente, de manera en que atrapan. Es que prácticamente el verbo sería atrapar o captar a los chavales, que además son fácilmente manipulables en el contexto en el que nos movemos, porque no podemos dejar de pensar que son adolescentes. Y como adolescentes que son, fundamentalmente están en desarrollo en muchos de ellos, ¿no? A lo mejor ya un chico de 18 años está fisiológica y psicológicamente en una etapa de desarrollo más ulterior, pero sabemos que los niños de 11 y de 12 años tienen aproximaciones al juego, y ahí existe una vulnerabilidad mayor. Luego, si quieres, podemos, Javier, profundizar en esa idea y las vulnerabilidades asociadas a la adolescencia, que hacen que sea más fácil, todavía si cabe, jugar con los impulsos, ¿no? y con el atrapamiento. Pero bueno, lo dejo luego, si tienes interés, seguimos con esa línea. Por supuesto, las máquinas tragaperras tradicionales están diseñadas específicamente para todo ello, justamente, ¿no? ¿De dónde cogen las monedas? Si el ávido oyente que está con nosotros ahora recuerda una máquina tragaperras, que recuerde dónde y cómo coge el dinero, ¿no?
y en qué situación de nuestro cuerpo, si uno se pone enfrente de una máquina tragaperras, está justamente el cajón del dinero, ¿no? Como la visión, las luces, los colores te permiten justamente estar continuamente en alerta, ¿no? Y además tener una situación de sobreestimulación, que es lo que al cerebro le gusta. A nuestro cerebro le gusta estar relativamente sobreestimulado. Y sentimos cierto bienestar cuando estamos con ellos, de esa manera. Con lo cual, y luego con una falsa sensación de control. Por ejemplo, la gente cree que es capaz de predecir cuándo un rotor de una máquina tragaperras que da vuelta le falta una cereza, y él cree que puede controlar el momento en el que le va a dar al botón para que pare la cereza. Y además cree que él tiene controlabilidad sobre la cereza. Y está focalizado en las vueltas, en las luces, evidentemente todo ello está hecho para crear un ambiente, un ecosistema que favorece y que impulsa, sobre todo activa nuestro cerebro de manera que sientas que estás en un sitio pues estimulante, agradable. Así que sí, por supuesto. Sí, es que las apuestas en caliente son justamente la quinta esencia de este mal gusto, porque una apuesta en caliente viene a ser una apuesta que fundamentalmente lo que manipula es la contingencia entre el estímulo y la respuesta. Se sabe que, por ejemplo, es muy difícil que una persona se vuelva adicta a la Lotería Nacional, porque, bueno, la Lotería Nacional de Navidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce una vez al año, ¿no? Entonces uno compra mucho, pero al final el sorteo es una vez y has tardado 6 meses quizás en poner a prueba todos tus números a ver si te ha tocado algo. Si ya hablamos de la Lotería Nacional, se produce creo que una o dos veces a la semana, no recuerdo ahora mismo muy bien. Pero bueno, ya hay una periodicidad, una frecuencia mayor. Pero es que una apuesta en caliente, ¿qué característica tiene? Que tú vas a hacer una apuesta que va a tener su resultado en el próximo minuto y medio. Entonces, automáticamente el cerebro, en este caso, está asociando contingencias de ganar o perder, el subidón que tiene una situación de expectativa, ya sea reforzada o no. Todo eso, el cuerpo, en una situación de juego en el que en un partido algunas personas nos han dicho que han apostado entre 30 y 40 veces, pequeñas cantidades, 1 euro, 2 euros, porque muchos de ellos no tienen grande dinero, pero bueno, van jugando con ello, ¿no? Al final terminan totalmente cansados psicológicamente, fruto de exacerbado juego. Entonces, la apuesta en caliente es la quinta esencia de la apuesta a la hora de ser capaz de captar y de absorbernos con un agravante, y es que nos deja todavía, si cabe, menos tiempo para ser capaces de darnos cuenta en qué situación estamos y de poner mecanismos que intenten mediar o inhibir este tipo de situaciones. Justamente a los adolescentes el problema que tiene por su propio desarrollo es que se sabe que hay todavía un necesario desarrollo de los mecanismos de inhibición de la conducta. Aquellos que cuando somos mayores a veces decimos, pues no puedo ir porque tengo que hacer algo, ¿no? Y uno inhibe su gana porque tiene una obligación, etcétera. Y eso se va desarrollando con el tiempo. Y los adolescentes, pues bueno, con independencia de que a lo mejor de adultos tampoco lo tuvieran, es que hay un mayor limitante por el propio desarrollo de los chavales. Y eso también se pueden aprovechar perfectamente, y se aprovechan las casas de apuestas, que la apuesta en caliente y la falta de inhibición son una coctelera que hace tener un cliente perfecto, ¿no? Y un problema perfecto también, por supuesto. A mí me gusta cuando llegamos aquí a decir también que, si bien tenemos un gran problema con el tema de las apuestas, también tenemos distintas acciones y distintas líneas de trabajo para prevenir todo este tipo de lacras y problemas, ¿no? Que la acción preventiva a nivel de la familia, como algunas veces, como ya hemos puesto, por ejemplo, con la situación del bingo, y cómo un padre o una madre puede, en un ambiente lúdico y familiar, ser capaz de proveer de consejos, de estrategias, darle un valor pedagógico, porque la educación lo que tiene es un factor transformador, y no podemos pensar que todos estos problemas van a ocurrir per se, ¿no? Podemos intervenir sobre ellos, podemos prevenirlos, sobre todo antes de que sean problemas que requieran de intervención y no solo de prevención. En los colegios también estamos llamados a hacer una labor antes de que estos elementos se nos conviertan en un problema, como antes iniciábamos la entrevista, ¿no? Bueno, como un problema de salud pública, un problema más global de lo que ya es, que ahora mismo
lo está haciendo, aunque mucha gente mire para otro lado. Y por tanto los centros educativos deberían también de tener sensibilidad y trabajar esto, no necesariamente desde un programa formal, pero sí desde los programas de acción tutorial, desde la supervisión, desde el diálogo, etcétera, ¿no? Familia, escuela, sociedad, tenemos obligación de hacer y de contribuir en todo esto. Tú mismamente, Javier, gracias a tu trabajo y a lo que estás haciendo hoy, estás contribuyendo a visualizar un problema y a hacer una llamada de atención. Con lo cual, todos tenemos y todos podemos aportar, ¿no? Y no quiero que a veces caigamos en el desánimo, porque es lo que nos inducen a pensar de que ellos pueden o deben ganar. No, no, los que debemos ganar no somos nosotros, que tenemos la razón y creo que también tenemos un aspecto moral de nuestra parte, pero para ello tenemos que trabajar todos juntos, que es lo importante. Pues bueno, tengo una opinión personal y una opinión técnica con respecto a eso. Muy recientemente ha habido un estudio en el que ha puesto de manifiesto esa percepción que tenemos todos de que la sobreexposición en menores ha supuesto un aumento de conductas de riesgo, como por ejemplo la asociada al juego. Es decir, empieza a haber algunos estudios que evidencian eso. Y también, Javier, más adelante podemos hablar dentro de unos meses. Nosotros estamos llevando a cabo un estudio justamente por esto, en el que estamos evaluando ahora mismo a casi 900 chavales las conductas en todos los riesgos que hemos hablado desde el principio de la entrevista, y los queremos comparar con sus respuestas un mes y medio antes del confinamiento. Entonces tenemos una situación en la que queremos ver realmente si esta situación de 3 meses y medio sobrepuestos a pantallas, metidos en casa, con limitaciones de movimiento y donde ha sido un mecanismo de control de los padres a los hijos, tener mayor disposición y disponibilidad de Internet, si ha afectado o no. Nuestra hipótesis es que sí, que ha afectado y que probablemente habrá agravado algunos riesgos y algunos comportamientos de este tipo. ¿Vamos a verlos a corto plazo? No creo. No creo que el confinamiento haya hecho aumentar el número de personas con un problema clínico, un problema con un trastorno, etcétera. Pero sí habrá hecho más permeable, habrá generado un aumento más que de los casos clínicos, de los casos que están en potencial riesgo. No sabemos lo que nos van a resultar los datos, pero bueno, nuestra apuesta es y nuestra opinión va en este camino. Pues estaría encantado que me facilitaran los datos más adelante, porque más allá de que el trabajo acabe en el TCM, pues sí que pretendo que esto siga perdurando y seguir intentando informar de algo que está presente en nuestra sociedad, pero que no le prestamos demasiada atención y que yo creo que cada vez se está convirtiendo en un problema mayor. Y encima, si añadimos el problema económico que vamos a tener de aquí a nada con la crisis que se está formando, creo que todavía va a ser mucho más problemático. Creo que como tú llevas mucha razón en la hipótesis, encantadísimos estamos y ya te tengo en el radar. Y lo que comentas es un escenario tremendamente real y que vamos a ver dentro de unos meses. Aprovechar también, Javier, si me lo permites, para agradecer tu sensibilidad. Yo creo que la sociedad también requiere de periodistas comprometidos, que no siempre por eso tenemos la suerte de contar con periodistas y con profesionales de la información que vayan a expertos, a asociaciones, como tú estás yendo, a documentarte y haciendo un periodismo de calidad, ¿no? Eso es algo que también adolecemos de ello y es una suerte que tú vayas en ese camino, así que felicitarte y agradecerte tu labor. Pues muchas gracias por tu tiempo y nada, muy agradecido por esta conversación, que además ha sido muy amena, muy instructiva y que da, yo creo que un valor importante al propio trabajo, porque se ve desde otro punto de vista, desde el estudio, desde el análisis digamos, de las universidades, y eso creo que aporta un gran valor a este trabajo. Gracias, Javier. Pues mis mejores deseos, mucha suerte con todo y un abrazo fuerte. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto, Javier.